cosas para saber quiénes son los que estamos. Soy Isidora Mena, soy psicóloga infanto-juvenil y mi doctorado lo hice en Ciencias de la Educación hace hartos años. Y fui académico de esta universidad 30 años y estaba al final muy involucrada con un programa que creé junto con otras personas que se llama Valoras, a lo mejor ustedes lo conocen algunos, que es un programa de apoyo a los colegios para hacer un cambio hacia una convivencia escolar que permita aprender y aprender integralmente y aprender ciudadanía democrática. Y ese programa, que partió con un FONDEF, de hecho, empezó a adquirir mucho vuelo, tiene 16 años, y hoy día en Chile es un referente importante en convivencia escolar, y ligado a convivencia está inclusión, está el desarrollo de la diversidad, o sea, la inclusión de la diversidad, el trabajo con la diversidad, la organización comunitaria, los reglamentos de convivencia. Hay muchas cosas y por lo tanto ha sido un programa que se ha agrandado mucho y que la política pública lo hace, necesita mucho diálogo con nosotros. Y eso hizo que yo me saliera de la escuela y me quedara solamente en la universidad en este programa, a cargo del programa, que en este minuto está además con una dirección académica en Villarrica, en el campus Villarrica de la Católica. Entonces tiene un equipo en Santiago ligado a psicología y un equipo en Villarrica que estoy formando ligado al campus Villarrica. Que no es casualidad, tiene que ver con que habíamos estado en los últimos años muy preocupados del tema regional, cómo aportar también en regiones, no nada más que en la región metropolitana. Y además, como estamos bien metidos en política pública, es loco hacer política pública con puros referentes y ejemplos centrales de la región metropolitana y urbana. Es necesario conocer un poquito más de adentro la realidad regional, estar más cerca de las asesorías que nos empezaron a pedir muy fuertemente desde región. Aquí llegó Denise, que la invito más. Ella es parte del equipo, ella acaba de terminar su magíster en esta escuela y es psicóloga de esta escuela. Trabaja con nosotros en Valoras hace muchos años y está a cargo de Santiago. Yo soy la directora ejecutiva general. El director formal tiene que ser académico de la universidad, por lo tanto está en Villarrica. Y la coordinadora en Santiago es la Denise. Y la coordinadora en Villarrica soy yo. Tengo doble cargo. Bueno, entonces, eso es como en términos generales, mi estatus en la universidad, digamos. Ahora, con respecto de lo que quiero hacer ahora, es contarles de este FONDEF, un poco cómo surge, para qué. Perdón que no lo había pagado todavía. Gracias. Le voy a pedir a la Denise, porque esta es súper intensa y es muy importante. Buena audiencia. Una de las cosas que estamos haciendo para este FONDEF es una cosa que tiene que revisar la Superintendencia de Educación. Justo me estaban llamando para decir quizás. Bueno, el cuento es que lo que yo quisiera es contarle un poco de este FONDEF, que es un tipo de fondo que permite investigación. Contarle de qué se trata el proyecto brevemente y los resultados que hemos ido teniendo a este plazo. Llevamos 10 meses en esto, o sea, los FONDEF tienen 2 primeros años de implementación y 2 segundos de transferencia. Se lo voy a explicar. Entonces, contarle un poco eso y después dejar un espacio para las preguntas y ver dónde se quieren
meter un poco más. Es largo un FONDEF, es complejo, es un proyecto grande, por lo tanto no es tan fácil explicarlo corto como para que salga corto y puedan tener tiempo de reflexión. Así que me voy a ir más o menos rápido y si de pronto ustedes necesitan que profundice o explique algo, me va. De aquí son todos del doctorado. Sí, menos tú. Todo el resto sí. Sí, de los doctorados. De los dos doctorados. Sí. ¿Y quién está en el ámbito de la educación? ¿Tú? Nadie más. ¿Quiénes son profesores? Todos son psicólogos. ¿Sí? Y todo el resto está en qué áreas. A ver, solamente el nombre del área. Clínica infantil. Psicología de la salud y trabajo de desarrollo laboral. Psicología vocacional. Metodología. Cognición e interacción. Psicología de la salud. Psicoterapia de adultos. Psicoterapia de adultos. Psicoterapia adulto. Psicoterapia de niños. De adolescentes. Este les va a servir para nada. Salva a ti, te lo que quieras. La verdad es que yo creo que les va a servir para un baño cultural de lo que está haciendo nuestro sistema educacional, que lo que más les va a servir es para saber que van a tener pacientes. ¿Les sirve saber eso, no? ¿Que van a tener estos pacientes? Así que voy a hacer todo pensando en ti. Bueno, los proyectos FONDEF, que ojalá alguna vez tengan, porque es lo que permite hacer proyectos como que teniendo un poco o bastante de investigación te permiten como generar propuestas de política pública. Entonces, los que les interesa esa área, es interesante este tipo de proyectos. De hecho, es un tipo de proyecto que se usaba como para hacer experimentos o prototipos científicos o de tecnológicos en laboratorio y después lograr que se vendieran a empresas, a organizaciones. Y entonces lo que hacían los académicos era hacer la investigación y después la venta. En educación, que se abrió a educación hace como 20 años más o menos, lo que se ha tratado de hacer es hacer pequeños pilotos que permitan después escalarse, ya sea desde la política pública o ya sea desde las propias personas que lo hacen. En general, no ha sido fácil que los FONDEF en educación se mantengan, porque la gente no anda comprando pilotos de educación. En general, y la política pública inventa ellos mismos su propio, y la verdad es que todos saben que la política pública mira poco la producción académica. Entonces, sin embargo, sirve mucho a los que estamos trabajando en terreno para darle como un cariz un poco más, para reflexionar lo que uno está haciendo en terreno y perfeccionarlo. Pero no son, y eso te lo digo a ti, metodólogo, no son tan potentes metodologías las que se utilizan, sino más bien como una mirada reflexiva con metodologías generalmente bastante cualitativas a cómo va resultando una acción en un campo, que es la educación, que es realmente muy difícil de entender. Entonces, ahora, es una suma para 2 años de piloteo de algo y 2 años después de transferencia. El Valoras es un FONDEF, fue un FONDEF, nació así. Y tiene harta gracia porque se ha logrado mantener autosubsistiendo 16 años. Nosotros presentamos una propuesta que es desde el campus Villarrica y desde psicología y desde Valoras.
está ahora en Villarrica, y bien experta en una cosa que se llama pensamiento profundo. No sé si han escuchado hablar de eso. La enseñanza para lograr una comprensión más profunda. Alfredo Gaete es psicólogo de acá y hizo su doctorado también en psicología y en educación, y trabaja mucho con la Bibi allá en Fondes y otros relacionados con este aprendizaje para aprender en profundidad. Estoy yo después, y está Marisa Mesa, que es de la Facultad de Educación y que trabaja en desarrollo ético y moral. Está muy metida en los temas de ciudadanía democrática. Y la Neva Milicic, que ustedes la ubican y que se disculpó muchísimo de no poder estar aquí, iba a estar, o sea, está en Alemania, tenía un avión para llegar hoy y se quedó, desgraciadamente, según ella, en Milán. El avión llega hoy día, supongo, en la noche. Bueno, este proyecto, que tiene que ver con lograr una educación, lograr un contexto en la escuela para permitir, que permita una educación integral, necesitábamos que tuviera apoyo del Ministerio de Educación, tanto de los que están preocupados de los temas de convivencia y socioemocionalidad, como los que están preocupados del tema académico curricular. Por lo tanto, tenemos el apoyo tanto de la unidad de transversales, que es la unidad que está preocupada de la convivencia y socioemocionalidad, como la de currículum. Para ti todo esto es lenguaje y cosas muy conocidas, ¿no? O sea, también participamos en proyectos con ellos. ¿En cuál? En el de buenas prácticas docentes y de la biblioteca. Bueno, el problema que tenemos es que nuestra enseñanza es súper contenidista. De eso se trata, y eso es evaluado por el CINCE, y los profesores tienen un currículum súper extenso que pasar realmente, porque es tan extenso que no pueden desarrollar muchas actividades, y de contenido. Lo otro es que, congruentemente con eso, la formación de los profesores es muy contenidista también, y hay poca formación de cómo se aprende, cuáles son cómo se relaciona con el desarrollo de los niños y jóvenes el contenido. Entonces es muy irrelevante para los chicos contenido curricular, y no están, los profesores les cuesta mucho hacer una mediación para que eso, qué sé yo, para que el encuentro de los dos mundos se acerque a los 13 años. Y por supuesto, todas las capacidades que tienen que ver con toda la formación de cómo se desarrolla lo cognitivo, no el aprendizaje de los contenidos, sino que el desarrollo del aparato cognitivo, el desarrollo de lo socioemocional y de lo ético, no está, y si está muy, muy brevemente. Y la otra cosa es que como sabemos que esto pasa, hay programas que dicen vamos a subsanar esta falencia y vamos a trabajar en lo socioemocional o en la convivencia como valor, pero tienden a ser programas que están por un lado los que ayudan en el aprendizaje de los contenidos y por otro lado los que ayudan en convivencia y socioemocionalidad, y es muy difícil juntarlos, ¿no? Entonces la escuela sigue igual, no sigue como una escuela. Ahora, hay una cosa interesante, y es que las políticas públicas en Chile en las últimas décadas sí han ido, a nuestro juicio, en una línea correcta, en el sentido de que la educación tiene que ser integral, que tiene que ser inclusiva, que tiene que ser para todos, unir la diversidad, incluir a otros profesionales y no solamente profesores, para que ayuden a los profesores. Muchas cosas que van en la línea, pero el problema es que entre sus declaraciones y algunas leyes y decretos y la realidad cultural de los colegios hay un abismo. Entonces los colegios o hacen como sí, o no lo hacen, o lo hacen de una manera que es súper equivocada con respecto del sentido, porque finalmente no hay una mediación cultural entre
lo que se espera y lo que hay. ¿Entiendes eso? Y además lo que hay es un sistema educacional con una cultura fuerte, que tiene una estructura que la mantiene súper fuerte. Entonces, si tú quieres hacer un cambio, ya, ¿cuándo lo conversamos? No hay tiempo para conversar. Si quieres hacer un cambio, ya, pero ¿y dónde está la gente que lo sabe? La universidad no lo está formando. O sea, está súper estructurada para que no cambie. Entonces, si tienes una política que está en el enfoque A, B, y el colegio está en un enfoque A, y no haces una mediación fuertísima cultural, también con políticas, que adjuntas políticas, es muy difícil que ocurra. Pero lo interesante es que está, el discurso está, y hay recursos también para el tipo de cosas que se requeriría hacer. Entonces, eso es parte del problema, pero una parte como interesante. Hay algunos ejemplos. El discurso de educación integral claramente está unido a nada, ¿no? Una política más concreta, pero el discurso está. Hay una ley de reglamento formativo súper interesante, pero nadie sabe cómo hacer el reglamento formativo, y los formatos para hacer un reglamento formativo son los mismos que habían para hacer un reglamento punitivo. Un reglamento formativo implica una organización más democrática, participativa, de responsabilidad hacia la autonomía, o sea, sería genial. Pero como está la ley, uno puede pescarse de ahí para ayudar a hacerlo. Por otro lado, hay un énfasis súper importante en que se hagan proyectos educativos institucionales bien hechos, etc. Muy mal hechos en general. Si unes eso a que el discurso es que sean en educación integral, uno podría ayudarle a hacer eso, porque está toda la supervisión que les queda a los colegios para ver si pasa eso. Entonces, uno podría, bueno, y así con distintas situaciones. Esto de los profesionales quiero comentarlo porque es algo que lo pescamos harto en el proyecto, que es que desde el año, hace 7, 8 años, que hubo leyes que permitieron recursos para contratar psicólogos, psicopedagogos, educadores diferenciales, asistentes sociales. Y eso hace que por primera vez, desde los 80 años que tenía la cultura escolar, en vez de que la composición profesional sean solo docentes formados como docentes, ahora hay 3, 4, 5 personas que son otros profesionales formados de otra manera. Entonces, permitiría una organización con más transdisciplina para pensarse, que es muy interesante. Por supuesto, eso no está ocurriendo y los psicólogos van clínicamente, instalan su consultita en el colegio, en una oficinita, y van atendiendo individualmente a cada niño. No sirve para nada porque están todos los niños con necesidad de psicólogos y es por eso. Y bueno, ha sido eso bien complicado porque para los psicólogos han quedado mal parados, porque no sirven mucho en la escuela. Y bueno, tampoco los psicólogos son formados para hacer algo distinto que eso en la escuela. Entonces, ahí hay un círculo vicioso. Entonces, la pregunta que es, ¿cómo poder hacer, introducir un cambio institucional de la escuela que tenemos a una escuela que es como al revés? Y ahí se nos ocurrieron poner como en la juguera, por así decir, todas las cosas que ya teníamos bastante o sea, bastante desarrolladas. Las estrategias de Valora de gestión de aula y de comunidad docente. Valora tiene una estrategia de armar comunidades de aula y comunidades docentes. Todas las estrategias de Valora relacionadas con herramientas de gestión. Nosotros hemos metido muchos proyectos educativos, reglamento y formación para liderazgo de comunidades. Y también, o sea, herramientas de gestión y también para liderazgo de comunidades, que son distintos tipos de herramientas. Y por otro lado, la Viviana Gómez había trabajado harto en estrategias de aprendizaje profundo que ya entran de frente en cómo planifico la asignatura. Entonces podíamos mezclar estas cosas y lograr que intervenir
potente. Hasta ahora siempre trabajamos con una u otra estrategia y ahora ponerlas todas juntas. Y agregarle una con la que nosotros no habíamos trabajado, que es trabajar esto en red. Por lo menos algunas de estas herramientas, trabajarlas en red. Y el proyecto entonces, bueno, este fue el prototipo de apoyo que estamos probando en estos 2 primeros años y viendo qué resulta, qué es lo que no resulta, en fin. Para mirar más o menos a quién apunta esto, cuál es la cantidad de energía que se pone en el colegio. En amarillo están 3 círculos que implican las 3 escuelas. Cada red tiene 3 escuelas. Tenemos una red en Villarrica y otra en Santiago. Y tenemos las 3, tenemos la estrategia de Valoras para formar el liderazgo de comunidades. La trabajamos en unas reuniones con los equipos de gestión ampliado de cada escuela juntos, en red, aquí. Y ahí es donde intentamos ayudarles a gestionar estas comunidades, hacerle espacio a todo esto otro y adquirir todas las habilidades blandas de liderazgo, de comunicación, de hacer sistemática ciertas prácticas, de generar las reuniones de profesores, de manejar los distintos grupos, y nos metemos con temas de micropolítica, de teoría de sistemas y muchas cosas prácticas. Los talleres son ciertos principios y prácticas, desarrollo de competencias. Las estrategias de Valoras, de herramientas de gestión, las hacemos con el equipo de gestión ampliado también, pero de cada colegio en el colegio. El proyecto educativo y el reglamento y el PME, que son las grandes herramientas de gestión, las trabajamos en el colegio y siempre con el equipo de gestión ampliado, que quiere decir los directivos, o sea, el director académico, el director de convivencia o inspector general, más todos los psicólogos, los asistentes sociales, los educadores diferenciales, los encargados de área. Son normalmente 10 personas, o sea, todos los que tengan alguna acción de liderazgo. Por lo que hay una primera intervención que es como sacar la dirección del colegio, que es el colegio tiene una organización muy jerárquica, que casi todas las decisiones se toman solamente entre el director UTP, a veces también el inspector general. Hacer que toda la gente que tiene algún rol de liderazgo, de apoyo a otros, estén en este tipo de gestión. Y se arme la conversación transdisciplinar. Y se decían las cosas con más gente, no solamente por una cosa de decisión democrática, sino que porque si no están todos imbuidos en el sentido de las cosas que se van a hacer, finalmente cómo las transmiten al resto. Las estrategias de Valoras que tienen que ver con gestión de aula son a todos los profesores en talleres, incluso en algunos casos están ahí los asistentes de la educación. Y esta estrategia de aprendizaje profundo es solamente a 8 profesores de cada colegio más su encargado académico o UTP. Como un prototipo más chiquitito para ver qué pasa con esos profesores. Este es el prototipo de apoyo a la escuela. ¿Se hacen una idea? ¿Sí? ¿Una pregunta al respecto? ¿Cómo eligen los 8 estudiantes? Son absolutamente voluntarios porque tienen que dar tiempo personal. Es un programa bien... es equivalente a un diplomado. Yo tengo una pregunta bien práctica. Yo tuve la experiencia de trabajar 2 años en el programa Habilidad para la Vida, que era un programa que también teóricamente era bien interesante, pero la ejecución en terreno era muy compleja porque la escuela en general también sobreintervenía y con varios programas en paralelo. ¿Cómo se gestiona la recepción de los colegios de este programa? ¿Es por indicación del ministerio la vinculación? Porque los colegios tienden a jerarquizar los programas. Sí. ¿Cierto? Como este sí, a este le doy menos tiempo, a este menos, porque en el fondo depende
de cuán supervisados están ministerialmente como la importancia del programa. Entonces quería saber cómo era la llegada de este programa. Sí, mira, son todos voluntarios, los fuimos invitando nosotros, uno por uno, digamos. Hicimos invitación a través de la gente que toma nuestros diplomados o de la gente que conocían. En Villarrica los que están trabajando en el equipo son todos de Habilidades para la Vida. ¿Sí? También tenían contacto con todos los colegios, les presentamos el proyecto. Yo creo que lo que les interesó es que realmente estaban en la línea de lo que necesitan, primero. O sea, los colegios necesitan asesoría para los proyectos educativos, la piden y la pagan. Necesitan para el reglamento que está la ley también y la pagan. Y siempre están pidiendo capacitaciones para los profesores y están las capacitaciones en la línea de lo que nosotros sabemos que necesitan. Y esto era todo gratis, todo en uno y gratis. Este programa, si se cobrara, costaría mínimo, pero mínimo, 40 millones de pesos. Y era gratis. Los colegios gastan en capacitación, dependiendo, pero aproximadamente 10 millones al año. Y esto es 40. Entonces era bien atractivo. Y además era de la Universidad Católica, que también era atractivo eso. Así todo, muchos colegios dijeron que no. Y la razón no era porque no les pareciera interesante, sino por lo que tú dices. La sobrecarga. Estaba una sobrecarga salvaje, que ya estaban comprometidos. Ahora, yo te diría que una vez que nos metimos aquí, quizás tú, Denise, pero yo creo que si les dijéramos, métanse, esto era, ¿lo harían? Que la firme. Yo creo que en general la mayoría sí. ¿Sí? Sí. O sea, yo creo que sí. Yo creo que Es lento. Yo creo que ahora, porque se han dado cuenta los productos que ha tenido, están súper contentos. Podría que digan que sí, pero si les contamos todo lo que hicimos, porque ahora ya sabemos exactamente cuántas horas significa, cosa que no sabíamos al principio, yo creo que si llamamos a otros nuevos tendríamos que mentirles. Son hartas horas. Sí, son hartas, es mucho tiempo. Ahora, el objetivo ya está bastante claro: diseñar y testear una primera etapa de prueba de este prototipo de intervención sistémica, porque entramos por distintas partes del sistema, que genere condiciones para el aprendizaje integral de estudiantes de enseñanza básica de la Araucanía y la región. Ahora, la evaluación de estos efectos esperados y no esperados teníamos que mirarlo. Y también ver qué componente, lo voy a llamar componente ahora las líneas de acción, qué era más fácil, mejor, tenía mejores resultados, más bienvenido, más fácil de tragárselo, etc. Y en el dispositivo lo que hicimos fue un estudio cualitativo. Aquí me hubiera gustado que tú estuvieras en el equipo más fuerte, pero lo enviamos para la próxima etapa. Hicimos un estudio cualitativo de tipo etnográfico que implicaba en el blanco observaciones de clase de los 8 profesores en 4 periodos, antes de partir el famoso capacitación, durante, después y después. Los etnógrafos están en los colegios como 2 días semanales y fundamentalmente lo que hacen son observaciones etnográficas, focus y entrevistas en profundidad. Y están las bitácoras de equipo que todos nosotros que estamos trabajando en los colegios, cada vez que hacemos algo llenamos una bitácora que permite mirar cosas. También hemos mirado en las evaluaciones de los talleres, que vamos haciendo distintos tipos de evaluaciones, pero lo oficial son estas. Ahora, en términos de los casos, mezclan particular subvencionado y municipales, todas tienen un IBE alto, también las subvencionadas, y IBE es el índice de vulnerabilidad educativa, que es un índice global de cuánta gente hay ahí que tiene mucha vulnerabilidad. Vulnerabilidad quiere decir que está
están en una situación económica que los hace muy vulnerables, o ya están vulnerados, o los hace muy vulnerables a cualquier evento extra que pase. Si se murió el papá y ya cayeron en la pobreza dura, es decir, están muy cerca de la línea de la pobreza dura, o algunos en la pobreza dura. Todas son, bueno, todo el trabajo es gratuito. Les pedimos una sola cosa a la escuela, y es que ellos se hicieran cargo de todos los materiales y de los cafés. Incluso de los cafés de la universidad, ellos nos repartimos quién trae los dulces, los salados, etc. Y eso ha sido súper bueno, fíjate, nosotros cuando vimos que no nos alcanzaban los recursos, dijimos hagamos esto, si estos gallos están gratis en todo, veamos qué pasa si eso es su aporte, y ha sido súper bien, por varias razones, pero ha sido como una fiesta, llegan con cúgenes y pancitos exquisitos, y cuando alguien llega con unas galletas Tritón comprar en la esquina se siente pésimo. Ha sido buena. A nosotros lo que más nos interesa es comprender lo que resulta y lo que no resulta, y no creemos, realmente no estamos nada seguros que estén las condiciones del sistema educativo para que resulte algo. Pero eso para nosotros es un súper resultado de la investigación, que es decir, miren, una intervención de 40 lucas, mucho, en que vienen todos estos personajes de la Universidad Católica, de programas que están súper prestigiados, no resulta. O sea, ustedes cambian, o si no, esta educación hay que quemar. Las 4 líneas de acción del prototipo, voy a ir bien rápido, pero porque ya he hablado algo, son las de liderazgo, la gestión de aula, planificación pedagógica y redes, ¿no? En la del liderazgo están los talleres en red de las 3 escuelas, del equipo de gestión ampliado, donde hacemos desarrollo de competencias básicas y los marcos conceptuales útiles para el liderazgo. En el programa de asesoría al equipo de gestión, lo que hacemos es un método de diagnóstico que permite identificar las principales falencias en los temas de convivencia. Un trabajo fuerte con el proyecto educativo, logrando que sea congruente entre lo que se dice que se quiere, es decir, con la misión, con la misión o meta, se llaman de distinta manera, y con lo que hace, que haya una congruencia, para que sea una herramienta de gestión, que es importante tener. El reglamento para cambiarlo a un enfoque formativo y de formación ciudadana, y ayudándoles con sus proyectos de mejoramiento educativo para que sean congruentes con lo que quieren alcanzar. Y por último, ahí mismo se trabaja en la red con escuela, ayuda a ir ampliando la red para poder tener empresas y organizaciones que les ayuden a mantenerse como red. En el caso de los talleres tenemos todo un diseño de cuáles son las grandes, esto puede ser más interesante. Para que haya un clima de aula interesante, es necesario que haya desafío cognitivo de las actividades de la actividad. Es lo principal. O sea, por muy buen clima, o sea, no hay buen clima si las actividades son lateras. Por otro lado, que las actividades promuevan interacción y colaboración para el aprendizaje, en parte porque el aprendizaje se genera en interacción, y en parte porque todas las habilidades socioemocionales y éticas se pueden enseñar a propósito de estrategias que permitan colaborar y interactuar y aprender a ponerse en el lugar del otro, escuchar, en fin. El tercer grupo es cómo que sirve para un clima de aprendizaje, es organizar el curso como una comunidad de aprendizaje. Y el tercero, clima, rituales de contención, concentración, gestión, inclusión, etc. Y en función de eso hay temas distintos que se van tratando en los distintos talleres según cómo vaya el colegio, porque eso nos dimos cuenta que algunos colegios era mejor empezar por cierta parte o por otra, dependiendo de las realidades de cada uno. El curso para los 8 profesores es un curso semipresencial y que apoyan en el
en la identificación de un tema que pueda ser el tema generativo de todo de toda la asignatura en ese año, en esa unidad, que se trata con profundidad. Entonces le ayudamos a identificar el tema, hacer el diseño de esa clase e implementar la clase. Y lo último es lograr proyectos conjuntos entre la escuela y con otras. Tiene 2 años de duración y en el colegio implica, en el colegio se hacen una serie de actividades que ya se las conté y en red se hacen otras. Eso ya lo vi. Ahora, respecto de los resultados, en el eje 1, que es la formación pedagógica para enseñanza integral, que está de los 8 profes, hasta la fecha, que llevamos recién 4 meses, pero hay algunas cosas, ha sido muy difícil esa parte. Y lo principal es que hay conocimientos de base de los profesores que no están y que hacen muy complicado partir con este tipo de diseño. Como por ejemplo, hay mucha dificultad para distinguir, pero no solo de los profes, también del currículum, para distinguir qué son contenidos, habilidades y competencias. Entonces, voy a poner un ejemplo. En el currículum de lenguaje está hecho en base a habilidades de comprensión lectora y escritura, fundamentalmente. No de temas, sino que de habilidades. En cambio, en el de geografía son temas y pocas habilidades. En el de matemáticas son puras habilidades, pero no son temas. El tema no es la estadística, sino que el tema es operaciones que permiten análisis estadístico. Entonces, un tema generativo para planificar profundamente, para el aprendizaje profundo, es un tema que le interesa a los alumnos, no es una herramienta. Los alumnos no andan buscando una herramienta para hacer análisis estadístico, pero sí puede interesarle saber los temas relacionados a epidemiología, por ejemplo, a propósito de salud, o la enfermedad, o sea, frecuencia de enfermedades, prevalencia. Eso podría interesarle. Y en función de eso, trabajar la estadística. Entonces, es bien difícil cuando tú le dices al profesor, ya, pero inventa un tema para tratar la estadística. Si el tema son las estadísticas, ¿cómo voy a perder tiempo para trabajar estadística buscando un tema? Eso ha sido ha alargado mucho el trabajo. Pero además nos ha hecho ver que tenemos un problema en los currículos súper fuerte. Bueno, otras son, ni un profesor conoce qué están haciendo los otros profesores de otras asignaturas en el mismo curso de su nivel. Entonces, enseñan lenguaje, pero no tienen idea a dónde van las matemáticas que le están enseñando a esos mismos niños. Entonces, es una educación súper desintegrada. Y bueno, eso, por ejemplo, nos ha hecho pensar que que había que cambiar y probablemente formar a los profesores de básica en todas las asignaturas y generar un programa para que para de verdad formarlos de nuevo, pero en todas, que estén todos juntos. Y las veces que hemos hecho eso en los talleres con todos los docentes ha funcionado bastante bien. Bueno, desafíos institucionales, el tiempo, que ya sabíamos que era un problema, pero también la gestión del tiempo es súper complicada. El poco tiempo que hay, qué sé yo, las reuniones de consejos que están todos los profesores son de 2 horas, pero normalmente se demoran en llegar media y empiezan a irse un cuarto de hora. Entonces, 1 hora y cuarto. Y eso sería las reuniones para estar todos. En circunstancias de que tienen que organizarse miles de cosas. O sea, en un colegio de enseñanza básica, acuérdense de sus clases de organizacional. Un colegio de enseñanza básica típico tiene 40 profesores. 40 profesores.
como 350 niños, el promedio son 360, y los apoderados de ellos. Esa es la cantidad de gente que tienen que lograr organizar para un proyecto o para una misión o para un producto que es tan complejo como que los niños aprendan un montón de asignaturas y de temas que no tienen ni el más mínimo interés en aprender. Esa es la pena. O sea, ese es el producto de la, entre comillas, industria educativa. Entonces, la cantidad de gestión que hay que hacer para que logre hacerse algo interesante, que los niños digan vale la pena esto, es infinita. Y para eso tienen, para coordinarse con todos estos procesos, tienen 2 horas. En general, no digo todos. Hay algunos colegios que han logrado gestionar más horas, pero la mayoría no tiene más. Bueno, ese es una cosa bastante importante. El tema de gestión de voluntariedad también es. Todos eran voluntarios estos 8 profesores, pero resulta que finalmente la mayoría sentía que no era voluntario, que si no lo hacían iba a ser feamente visto, iba a tener consecuencias. Entonces ahí hay un tema que es bien importante de saber. Yo no haría jamás de nuevo esto voluntario, lo haría en tiempos del colegio. O sea, el colegio no lo hace voluntario, pero da el tiempo escolar para hacerlo. Es como una obligación institucional. Si no, es mentira que es voluntario. Y tiene todas las consecuencias que implica. Por otro lado, hubo bastantes problemas con el uso de la plataforma. Bueno, pero en términos de resultados hay algunas cosas interesantes que muestran bondades de la propuesta, y es que hay un cambio bien objetivo en la comprensión de la concepción de qué significa un aprendizaje, una comprensión constructivista, en el enfoque constructivista. Y eso ha ido cambiando si uno mira las explicaciones que dan los profesores. Lo otro es que fue mejorando el logro en encontrar la temática generativa de la que hablaba. Tenemos súper altas dudas sobre si cuánto la dificultad que han tenido tiene que ver con nuestra propuesta pedagógica y cuánto con una dificultad realmente inherente de los profesores. Ahora, hay algunas cosas interesantes cuando se les pregunta a los profesores este nuevo método de planificación. ¿Qué es lo que a ustedes les parece que va a requerirles? Lo principal, la mitad de ellos dice que es capacitación. Ellos necesitan mucho más capacitación. Y el otro porcentaje importante es que necesitan saber cómo adaptar las actividades a los niños, a la edad del niño. Interesante. Igual interesante. Y con respecto de la primera observación de clase, las cosas fundamentales es que sigue siendo el centro del profesor siempre. Estos profesores voluntarios son vistos por la dirección como uno de los mejores profes de los colegios, que además están interesados y además están preparados para que los vayan a observar. Así todo, bueno, tú que trabajaste en observaciones de salas, yo creo que te hace sentido. El centro es el profesor, no el niño, salvo excepciones. Hay un énfasis fuerte en el silencio. Parte de lo que se trabaja en la clase es mantener silencio. Y muy poca retroalimentación a la hora. Con respecto a las herramientas de gestión, algunos resultados que desafían o ameritaron hacer cambio es que son cosas bien chicas, en verdad, no voy a detener en eso. Yo creo que fue muy valorado para los colegios que tratáramos de resucitar sus proyectos educativos institucionales y darles valor como herramienta de gestión y ayudar a que ellos, aportar a que estos proyectos educativos
les ayudaran a hacerle sentido a las cosas que hacían, como que fueran algo que les permitiera dar hilo conductor a lo que estaba haciendo el colegio. También valoraron mucho, nosotros estamos proponiendo un formato de reglamento que es realmente muy, muy distinto al actual, muy distinto, y está dentro de la ley. Esta Jimena lo que nos está ayudando es a ver desde los abogados de la superintendencia si hay algún problema en este nuevo formato. Y también les ha encantado. Una de las cosas que nosotros habíamos visto es que los reglamentos en los colegios no operan, ni los conocen. Nosotros creemos que esto sí podría operar, evidentemente que podría operar por la forma que tiene, y a los colegios le hizo muchísimo sentido. La otra cosa es que de todas las acciones que los directivos que hicimos, los directivos evalúan como la más potente esto de ayudarles en esto en el colegio. Ahora, aprendimos algunas cosas, que los formatos oficiales para hacer proyecto educativo y reglamento les ayudan a confundir, pero así fuera. Si tú miras un formato, cuando nosotros mirábamos los proyectos educativos, tenían la visión de lo que quieren llegar a ser, después el organigrama, después los horarios, después la misión, después las pruebas CIMSE, y después, o sea, el ideario, y después por qué surgió el colegio. O sea, mal, no podíamos creerlo, pero después cuando vimos los formatos que sugiere el ministerio eran eso. Entonces, estamos con problemas de lo mismo los formatos de reglamento. Las asesorías en eso son súper útiles porque el ministerio pide todos los años una reformulación o actualización de estos instrumentos. Entonces, meterse por ahí es bien seguro. ¿Tú qué decías? ¿Por qué aceptaron los colegios? Se me olvidó tu nombre. O sea, no sé. Lucía. Yo creo que va a ser fácil que acepten los colegios si uno se mete por el lado de ayudarlos en los proyectos educativos y reglamentos, porque están todo el rato pidiéndolo. Pero sí, estábamos justo como comentando, no sé si podemos plantear una duda, pero claro, estábamos viendo que a nivel de gestión claramente hay un vacío, y los directores me imagino que agradecen mucho como este apoyo, pero a nivel, claro, como de pedagógico, como de la estrategia pedagógica, o los profesores se veían un poquito más sobreexigidos, o sea, era como distinto los resultados un poco. Sí. Y también mirando como, yo me tomé mucho lo que tú dijiste, algo, si ese sistema lo tendríamos que quemar, que dijiste como bien abuelo, pero que tiene mucho que ver con la crítica al enfoque más tradicional en la educación. El sistema educacional chileno se ha adherido y quizás ha sido bien persistente en un enfoque muy tradicional, donde se ha criticado hace muchísimos años las clases expositivas, el alumno sentado, el alumno callado, como antinaturales en un aprendizaje integral y de profundidad, y como hoy en día hay una crisis con el sistema tradicional de educación y los sistemas alternativos están agarrando mucha fuerza, como la educación Montessori o Waldorf. Y quería saber si en lo que ustedes han investigado han ido integrando, porque son modelos que para los Waldorf toman temática, y ese tema lo ven desde todas las disciplinas, desde el deporte, la matemática, la historia. Los Montessori hacen un trabajo de investigación del alumno. Entonces, que ya son sistemas que en otros países se están metiendo en el currículum de manera muy potente, ¿cierto? Entonces quería saber qué les pasa a ustedes con eso, porque siento que todavía están como tratando de corregir un modelo que también está en crisis. Sí, mira, efectivamente esto, una de las cosas que dijimos es, hagamos esto como último intento,
y veamos qué pasa si hacemos esto, si hay una tendencia mejor, o sea, un desarrollo que permita un terreno más fértil para hacer un cambio 2. Ya. Porque no va a ser fácil en Chile hacer un cambio 2, llegar y desarmar toda esta cosa y empezar un Montessori, un Waldorf. No está en el horno para los panes. Básicamente la capacitación de profesionales. La formación docente. De la formación docente. Pero la formación docente, claro, puede cambiar en las universidades, pero ¿qué pasa en los colegios si los colegios ya tienen contratados los profes? Se va a hacer a muy largo plazo si solamente nos preocupamos de las universidades. Entonces, veamos si esto puede lograr mejorar un poco las condiciones y de la formación para que pueda haber un segundo paso después de más potente. No sé, nosotros estamos planificando ya la segunda etapa. Hemos estado tirando hartas líneas, hablando con gente que podría estar interesada en hacer una segunda cosa, o sea, replicar esto, y pensamos si esto tiene un 10% de diferencia de lo actual, hacer uno que tenga un 50% y meternos, estamos trabajando con gente de pedagogía básica. O sea, creemos que esto va a ser muy poco, muy lento, y que se podría hacer algo más, que los profesores sí y los directivos sí están tan abrumados como nosotros cuando lo miramos. Entonces creemos que sí está el horno para hacer un poquito más que Yo creo que la crisis genera ese escenario, la crisis, claro, de todos los niveles. ayudar. Sí, necesita Bueno, lo que no sé si el ministerio está tan Es fuerte. que ese es el tema. Pero yo tenía una duda respecto a eso, cómo ustedes logran de cierta forma conciliar, por así decirlo, la exigencia estructural que viene desde el Ministerio de Educación, porque este proyecto lo hacen en colegios particulares subvencionados y municipales, en donde hay una hipervigilancia, por así decirlo, desde el Ministerio también, que estos colegios cumplan con ciertos requisitos y contenidos y etcétera. Entonces, mi pregunta es justamente esto que nos está presentando la herramienta, para mí, desde vista de observación crítica, refuerza una política una macropolítica y económica, que es justamente donde está la angustia de los colegios. O sea, lo que voy es que yo me imagino, todos los educadores tienen mucha presión y angustia por hacerlo mejor, y ellos son los primeros en darse cuenta que el modelo educativo tiene grandes limitaciones, su trabajo es limitado, hay mucho burnout por lo mismo. A mí me ha tocado ir a hacer capacitación y trabajo a colegio también, y me puedo encontrar con la experiencia, bueno, soy clínica, entonces también me centro mucho en la experiencia subjetiva de los profesores, ¿no? En donde hay mucha frustración personal, vocacional, etc. En un sistema que los presiona hacia metas, resultados. Entonces, a mí lo que me parece interesante es que justamente la necesidad de los directivos es llenarnos esto vacío, en el sentido de responder a estas exigencias estructurales desde los macros, ¿no? Entonces ahí es como cómo ustedes han podido conciliar, dialogar, mediar, no sé, esta disyuntiva. Yo lo noto así porque noto que hay un interés genuino por avanzar hacia una educación integral, pero hay un elefante gigante que presiona y que lamentablemente los colegios van a decir, sí, ayúdanos, vamos a apoyar. O sea, estamos con estos proyectos y los profesores terminan sintiendo la presión nuevamente de cumplir. Entonces, mira, el enfoque teórico que tenemos a la base es que, bueno, el sistema educacional se hizo para reproducir la cultura. O sea, estamos apostando para que ayude a cambiar y transformar la cultura, lo que todos los teóricos de la reproducción nos dirían eso es imposible. O sea, no está hecho para eso el sistema educacional. Se dice que es un aparato reproductor de la cultura dominante.
determinante. Entonces, pero también hay teóricos de la resistencia, no sé si han trabajado más en esa línea, que plantean en los colegios hay conflictos, hay, tal como están, la estructura tal como está, no se traga tan fácil. La gente se incomoda, hay incomodidades, hay conflictos, hay situaciones que hacen que se den cuenta que esto no sirve para lo humano, para ser felices, para lograr lo que se quiere y no hacer que la escuela solamente reproduzca algo para los bienes de un grupito, digamos, o para intereses de un grupo minoritario. Entonces, y habría que partir de esos conflictos para lograr ir generando cambios desde abajo, desde el interior de la escuela. También hay teóricos que plantean, no es tan, o sea, si bien se requieren cambios estructurales, es hasta conveniente, y quizás la única posibilidad, que la presión por los cambios estructurales venga desde las bases, desde los que los sufren. Va a ser difícil que los cambios estructurales vayan desde los que hacen las leyes en su escritorio. Tienen que ser los que sufren las leyes. Entonces, tratemos de ir buscando, el intento nuestro es, dentro del sistema, sin desarmarlo, veamos cuáles son los dolores, ¿no? Que generan estos artefactos que se ponen, y ayudemos y animemos a que se armen comunidades que se den cuenta que están todos percibiendo lo mismo, que le pongan nombre a lo que están percibiendo y no nada más que estoy estresada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sí. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Miren el sistema en que están, etc. Que logren hacer eso para que vayan diciendo esto sí se puede hacer, y de ahí presionar la política pública. Entonces, parte del proyecto implica seminarios para política pública y unas mesas redondas donde a partir de enero deberíamos durante todo el próximo año estar trateando con estas cosas a los hacedores de política. Por eso nos están patrocinando. Por ahí, entonces, si uno mira, bueno, ¿cuáles son los grandes dolores del colegio? De los directivos que tienen que hacer el proyecto educativo, que tienen que hacer el PME, que tienen que hacer reglamentos, que llegan a la ley de la violencia, que esto, que lo otro. O sea, que tienen que integrar como en una maquinaria todo lo que al ministerio se le ocurra en poco tiempo. Claro. O todo Entonces, lo que se vuelve popular. pesquemos lo que de ahí puede ser reformulado, y que además hemos visto que los colegios que les va bien lo reformulan. Ese proyecto educativo es súper bueno tener un proyecto educativo, pero no en el formato del ministerio, cambiemos el formato. Ay, pero ¿qué es el formato del ministerio? A ver, vamos a ver si es ley. No es ley. Entonces, pongan todo lo que dice el ministerio, por si hay algún estúpido que llega al colegio y ve si están, pero pónganlo en anexo. Entonces, aquí están las 5 páginas del proyecto educativo que tienen que ser cortas, precisas, concretas, para que puedan ser una herramienta de gestión. Y aquí está el anexo con un chorizo de cosas que tienen que tener seguramente. Entonces, te fijas que estás como sacando, estás haciendo lo que se pide, pero logrando los objetivos que tú tienes. Con el reglamento un poco lo mismo. Y ayudándole a saltarse leyes, a saltarse no leyes, a saltarse decretos, que no son ni decretos, son orientaciones, a saltarse orientaciones que no están respaldadas ni por decretos ni por ley. Por lo tanto, lo que se ha visto, tanto en los colegios como en los municipios y en los departamentos provinciales y seremi y todos los que vigilan, es que cuando el colegio le está yendo bien, todas esas otras orientaciones no les importan. Las leyes sí, llega a la superintendencia y te saca un parte si no han cumplido ciertas leyes. Pero respecto a las orientaciones, ellos son mucho más fregados cuando no están, cuando no están, si es que está yendo mal el colegio. Entonces, nuestra acción es como viene subversiva, te diría yo. Mira. Porque así se ve muy políticamente correcto, pero si es verdad que me lo digas, porque sí, así deberíamos se ve muy presentarlo de políticamente otra manera. Claro. Es que
pasó que me quedé en el diagnóstico que hacen, que es muy bueno el problema, ¿no? Y como que con esto se me perdía. Entonces, por eso dije, Sí, estamos reforzando muy interesante lo que estás la diciendo. estructura. Hay que decirlo, Sí. porque somos subversivas abiertas. Mm. Declaramos Es que la subversión. una inteligencia puesta ahí, pues, claro. Pero Sí. igual yo ahí me quedé un poco pendiente con un tema que hablaban de que tú hablabas de que como que el cambio social o político tenía que venir desde el sistema que lo sufre. ¿Sí? O sea, es uno, no es que tenga que venir, pero es una fuente de energía súper potente Sí. para generar el diálogo con las Y yo pensaba también como lo que debe ser para el equipo de ustedes ser testigos del malestar y de la enfermedad y del dolor asociado a un sistema que ya diagnosticaron como bastante disfuncional y pensaba cómo eso se traducía en lo subversivo que tú estabas diciendo ahora, o sea, también cómo ser voz, o sea, no solo que venga desde estos micro actores, sino que ustedes tienen una posición estratégica que pueda amplificar justamente ese malestar cultural, vocacional, que sea. Sí, 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 bueno, está pensado así, pero mira, no sé por qué al preparar esto para ustedes, este es un tema de análisis, quedó tan subversivo lo subversivo. A lo mejor tengo una mala, tengo asociado los doctorados con lo subversivo. Me encanta que lo hayan preguntado. Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? Yo creo que poco. Estamos semanados. 5 minutos. Cosas, estas ya dos que son las conclusiones de las otras, ¿ah? Que quizá este sería útil. Esto es lo que hicimos con los profes. Lo otro era con los directivos. Con los profes lo que pasó es que fue aumentando el interés de los participantes y ven sistemáticas. Bueno, y ven mucha adecuación de la estrategia a sus necesidades. Ahora, yo creo que fue aumentando el interés porque fue aumentando la pertinencia de lo que nosotros íbamos diciendo también. Otra cosa muy interesante es que vimos mejorar claramente las introducciones de los directivos en los trabajos con los profesores. O sea, se vio el efecto del trabajo con los directivos en liderazgo de un proyecto más hilado, porque todos los talleres con los profesores que antes decían, y ahora llegó Valoras, o ahora llegó el FONDEF, ahora dicen, bueno, como nuestro proyecto educativo está pensado que hagamos tal y tal cosa, ¿se acuerdan cuando nosotros hicimos tal y tal otro, qué sé yo? Bueno, ahora le pedimos a FONDEF o a Valoras que haga tal cosa. O sea, como no, eso ha sido bien interesante. Mejoró mucho, es que son cosas tan chiquititas que ustedes van a decir cómo tanto aparato para tan chiquititas, pero les prometo que si uno está metido dentro de la escuela es importante. Ya ellos se ha visto etnográficamente que en sus propias reuniones con los docentes nunca más volvieron a tener las sillas una detrás de otra, sino que las tienen en rueda. Ya, ellos, que genera otro tipo de conversación mucho más adulta y en fin, pasan muchas cosas con la participación cuando estás en esta posición versus la otra. Nunca más pasó, o sea, en muchos colegios pasó que no empezaron a no tener como mucho desorden en la llegada del café y de las tacitas, y tenían café y galletas los que no tenían antes en esta reunión de profesores. Antes pensaban que como era una hora y media, no importa. Pero ahora la ponen, porque nosotros le hemos exigido, así como sí o sí, y la ponen en las de ellos, porque se dan cuenta que las nuestras están mucho más contentos los profes. Y entonces han hecho todas estas cosas de tener los cafés, de tener el orden, de tener las sillas de esta manera, de tener todo preparado, de tener en las sillas el material que van a tener, de tener los profes, y les ha resultado mucho mejor.
Ahora, una cosa bien interesante es que aumenta el interés de los profesores, pero mucho, cuando los temas, nosotros somos casi todos psicólogos educacionales, cuando los temas de psicología educacional están ligados a la asignatura. Entonces hemos tenido que entrar en los currículos a aprender entre los dos mundos. Bueno, lo otro lo hemos dicho, y con respecto del liderazgo también han habido mejoras importantes, súper chiquititas todavía. O sea, por ejemplo, una de las cosas que todos los directores dicen que más han aprendido es que sirve súper harto escuchar. Hola, gusto haberte vuelto a ver. Que sirve tanto escuchar, que no escuchaban. Súper importante un líder, pero ese es como la zona de desarrollo. Es importante saberlo. Una directiva dice: yo noto que yo he aprendido cosas importantes porque la otra vez quería resolver un problema que estaba sucediendo y tenía que darle la información de cómo lo íbamos a resolver a los asistentes de la educación y auxiliares. Entonces estaba pensando: en qué momento voy a pensar cómo vamos a resolver este problema para contárselo en la reunión. Y después dije: ¿por qué yo? Y fue a la reunión y le dijo: tenemos este problema, busquemos soluciones. Y encontramos unas soluciones increíbles, súper buenas, y la hicieron ellos, y por lo tanto estaban felices todos, y yo creo que eso es lo que yo aprendí acá. O sea, súper importante, pero es bien básico. Y bueno, con respecto del... Esto es lo mismo que habíamos puesto. Sí. Continuarán porque esto está recién empezando. Eso. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Sí. En términos, me imagino que el proyecto está pensado, no me imagino, el proyecto está pensado para trabajar con los profesores, con la comunidad educativa, pero en el fondo lo que busca es el mejorar o tener un mejor aprendizaje de los alumnos. ¿Hay alguna evaluación en términos de la mejoría del aprendizaje del alumno? Sí, pero cuando se aplique esta planificación que se está diseñando ahora, de los alumnos de esos 8 profesores. Claro, eso. O sea, está pensado hacer la evaluación. Ahora, ojo, que nuestro interés fundamental en este minuto es si hay un cambio en la escuela, porque si no hay un cambio en el contexto donde los niños aprenden, ¿qué sacamos con decir no han aprendido nada con esta metodología? Lo que necesitamos es decir: piensa que son 2 años, estamos en este nivel, es como esta propuesta sirve para ir mejorando el contexto para el aprendizaje. Entonces, si tú me dices, si midiéramos a todo, incluso a eso, si vamos a tener tantos resultados, sinceramente no creo, pero no me importa todavía. Creo que es tan fuerte lo malo del contexto para aprender que si no arreglamos el contexto no tendríamos que medir a los niños. Yo soy bien escéptica, pero tengo hartos años en el sistema educativo y realmente no es nada fácil de... Me encantaría, antes que se fueran, porque no tenemos tiempo para más preguntas, si cada uno pudiera, hasta las 2, ¿no? Hasta la... ¿tenemos tiempo todavía? Que diera una vuelta en que en 2 palabras cada uno dijera algo que... Por favor, digan si paso, si es que no, pero si hay algo que les sirve o que les llamó la atención.
pareció interesante lo mismo, especialmente el énfasis en el resultado a largo plazo. ¿De la qué? En los resultados a largo plazo Ah. en vez de las evaluaciones inmediatas, dado que los cambios son tan lentos en nuestro sistema. El trabajo del progreso que va a tener la comunidad de aprendizaje me resuena harto con el trabajo de investigación que hace la Verónica Gaines. No sé si ustedes lo conocen. Sí, La relación familia-escuela. sí, sí. Creo que por allí puede haber una aliado importante Sí. para ustedes, para los que trabajan allí y para ella. No sé si ella está en contacto contigo, si no lo voy a comentar. Nos conocemos mucho, pero no estamos A relacionados. propósito de su investigación y cómo estas comunidades de aprendizaje también necesitan la incorporación de la familia. Yo paso. Llegó. Sí, pues llegué tarde, así que. Yo me quedo en la sujeción política, ya que lo habló, la sujeción política del proyecto. Me parece que es interesante cuando se trata de educación, reflexionar en el efecto práctico, mejorar eso, el efecto práctico, colegio, aprendizaje, con impacto político. Como que me parece que tienen un lugar súper privilegiado que se han ganado. Hay como una responsabilidad bien profunda en lo ético, en eso, pensar en lo que significa. Y quizás complementar un poco la investigación, la parte de investigación del proyecto, porque tienen un diagnóstico, pero quizás hay que rescatar con más fuerza dentro de las técnicas cualitativas que están desarrollando estas como realidades escolares o este malestar escolar asociado a un sistema que ustedes ya han criticado y que eso sea un insumo como darle más fuerza a este discurso. Darle más fuerza como resultado Sí, a mostrar que eso a está mostrar ocurriendo. que esto que está pasando tiene un efecto muy negativo en todos los estamentos y en todos los niveles del sistema. No solamente mostrar el efecto bueno, malo, más o menos del proyecto, sino del prototipo, sino que aprovechar de mostrar lo grave de la De situación. la situación, porque están en un escenario que me parece súper importante. Ya pues, muchas gracias. Muy útil para mí.